Entonces, este va a ser como el tema más complicado que vamos a ver, que es la parte de adverbios. El otro tema es de vocabulario, entonces no va a estar tan complicado. Bien, recuerden que tienen fecha, frase, tema y desempeños. La frase que tenemos esta semana es: The purpose of education is to replace an empty mind with an open one, de Malcolm Forbes. La frase básicamente nos está diciendo que el propósito de la educación es reemplazar una mente vacía con una mente abierta. Entonces, esa es nuestra frase de esta semana. Bien, nosotros en español, la semana pasada creo que vimos un tema que eran los conectores. ¿Recuerdan ese tema de conectores? Que era como unir una oración con otra. Bien, pues entonces esta parte de inglés consiste básicamente en eso mismo. Los adverbs que tenemos acá, adverbs que significan adverbios en español, son básicamente ese mismo tipo de conectores, pero pues en este caso se dan en el contexto de inglés. Entonces, aquí dice los adverbs son palabras que describen o modifican un verbo, un verb, que es un verbo, un adjective, que es un adjetivo, u otro adverbio. Entonces, existen diferentes tipos de adverbios. Existen diferentes tipos de adverbios. Existen adverbios de modo, existen adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de cantidad o de frecuencia. Entonces, tenemos varios tipos de adverbios. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí sigo utilizando el código de colores para que ustedes relacionen. Entonces, frecuencia tiene que ver con esas palabras que me ayudan a describir qué tan frecuente hago yo una acción. De pronto la hago muy frecuente o la hago frecuentemente, normalmente no la hago, siempre la hago, muchas veces la hago, generalmente, ocasionalmente. Entonces aquí tienen las palabras para poder describirlas. Always, something, sometimes, perdón, often, frequently, normally, generally, usually, occasionally, seldom, rarely, never. Entonces, estos son apenas algunas de las palabras que utilizamos, como las más utilizadas. Entonces, recuerden que este tiene que ver con la frecuencia, cada cuánto se realiza una acción. Tenemos también los adverbios de cantidad. Entonces, los adverbios de cantidad es cuando yo me refiero a qué tanto o qué tan poco hice la acción a la que me estoy refiriendo. Tenemos que tener claro siempre esta parte que quiere decir que los adverbios describen a un verbo. Para entender, antes de continuar con esto, si entienden que es un adverbio o no es claro, porque es lo primero que debemos tener claro. En lugar de yo continuar como una lora y no saber si lo entendemos o no. ¿Sí se puede entender o no, chicos? Sí, ahí está entendido, ¿Seguros? señora. Entonces, si yo digo en una oración, mi mamá revuelve la sopa despacio, ¿cuál es el adverbio de mi oración? Mi mamá revuelve la sopa despacio. ¿Cuál es el adverbio de esa oración? Despacio, muy bien. Entonces, recalco para que las personas que de pronto no han entendido. El adverbio es la palabra que me ayuda a identificar o a darme información adicional
sobre el cómo se lleva a cabo esa acción. Entonces, de pronto si es rápido, si es despacio, si se lleva, si de pronto se hace frecuentemente, en dónde se hace de pronto, cuándo se hace, cada cuánto y cómo se hace. Entonces, eso es para que quede claro. Bien, iba por acá con los de cantidad, que se refiere a qué tanto o qué tampoco se realiza esa acción. Entonces, se realiza grandemente, completamente, muy. Entonces, de pronto yo puedo decir, es que ese postre estaba muy delicioso, muy. Ese muy es este to que utilizamos o este very. El extremely. También tenemos el rather, el almost, que es casi, el absolutely, que es absolutamente, o el just, que es algo apenas, apenas, dependiendo de la información que estemos dando, apenas. Tenemos también los adverbios que hablan del tiempo. Entonces, ¿cuándo se realizó esa acción? ¿Se realizó ahora? Now, yesterday, ayer, soon, pronto, later, más tarde, tomorrow, mañana, yet, de pronto todavía no se ha realizado. Ese yet es cuando las cosas todavía no se han hecho. El already, que ya se ha hecho la acción. Tonight, esta noche. Today, hoy. Then, entonces. Last year, last month, last week, 2 days ago. Entonces, todo lo que me indique tiempo de cuándo se realizó la acción de la que estoy hablando será un adverbio de tiempo. Now we have where, los adverbios de lugar, en dónde. Entonces, above, arriba, abroad, en el extranjero, far, lejos, away, que también significa lejos, back, atrás, here, aquí, outside, afuera, backwards, hacia atrás, behind, detrás de, below, debajo de, down, abajo. Entonces, son palabras que me indican lugar. Y por último, tenemos los más populares, que son los adverbios de modo. ¿Cómo se realiza la acción? Yo a ustedes les había dicho una, que era mi mamá revuelve la sopa despacio. Ese despacio es un adverbio de modo, slowly, slowly. Por lo general, nuestros adverbios de modo terminan o van a terminar la mayoría de las veces, no todas, pero sí la mayoría, si ustedes se dan cuenta, terminan en li. En li. Es una terminación que tienen. Y por eso se reconoce que son adverbios. Entonces, el modo se refiere a cómo se realiza la acción. De pronto, quietly, calladamente, peacefully, pacíficamente, carefully, cuidadosamente, slowly, despacio, badly, de mala manera, closely, cercano, easily, fácilmente, well, bien, fast, rápido, quickly, que también es rápido, cheerfully, alegremente, y adverbios de modo existen todos los que ustedes se puedan imaginar. Existen muchísimos. Estos que hay acá son apenas una muestra de los más utilizados, por decirlo así. Entonces, de esta manera, o en esto consiste el tema de esta semana. Aquí tenemos un par de ejemplos. Por acá, I ate my dinner quickly. Este quickly me está afectando directamente la forma en la que yo realicé la acción. ¿Cuál es la acción en esta oración? ¿Qué significa ate? Ate. ¿A qué se refiere? Odio.
No, odio sería hate. Pero hate es otra cosa diferente. Comió. Comió muy bien. Entonces, la oración dice, yo comí mi cena quickly. Quickly es rápido. Entonces, quiere decir, esta palabra me está afectando directamente la forma en cómo yo realicé la acción. ¿Cómo la hice? Quickly. Quickly. Aquí, Sam sees many puppies outside. El verbo de mi oración o la acción que estoy realizando es sees. ¿Qué significará sí? Sí. Ver, muy bien. Entonces nos están diciendo que Sam ve many puppies. Puppies se refiere a los perritos chiquitos, a los cachorros. Many puppies outside. ¿Dónde los vio? Outside. Sam sees many puppies outside. My father came home early. Muy bien. Ese outside significa fuera. My father came home early. Came es venir. Mi padre vino a casa early, temprano. Entonces aquí estamos hablando de quickly, que es un adverbio de modo. Outside, que se refiere a un lugar afuera. No sabemos qué lugar, pero sabemos que está afuera. Y early, que se refiere a tiempo, porque early es temprano. Entonces, de esa manera es que utilizamos este tipo de complementos para poder dar información adicional sobre una oración. Entonces, vamos a hacer este par de ejemplos que tenemos acá, estos ejemplitos que tenemos acá. Tengo mi oración y dice he. ¿Qué significa he? Él. Él. Ok. Wears es el verbo usar. Wears, usar. Pero únicamente se utiliza este verbo cuando estamos hablando de usar ropa. Ese verbo únicamente se utiliza cuando nos referimos a ropa o accesorios, ¿no? Cachuchas, gafas, sombreros, bufandas. Entonces, siempre para cuando estamos hablando sobre ropa. Entonces, dice, he wears a shirt and a tie. ¿Qué es shirt y tie? ¿Qué será shirt y tie? Shirt es camisa, profe. Y tie, por lo general, que acompaña una camisa. Corbata. Corbata, muy bien. Entonces, me está diciendo he, espacio, wears a shirt and a tie. And tie. El espacio utiliza una camisa y una corbata. ¿Qué información podremos dar respecto a eso? ¿Cómo la podremos complementar? ¿Será que lo podemos complementar con un adverbio de cantidad? ¿Será que sí? ¿Cómo podría entonces decir la oración? Ah, frecuencia, muy bien. Frecuencia.
Ya suena mejor un poco la oración. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Que la usa qué? Siempre, nunca, antes. Generally, normally, frequently. Generalmente, generally. Ok, podemos colocar, si ustedes se dan cuenta, después de que nosotros elegimos el adverbio de frecuencia, podemos colocar cualquier adverbio de frecuencia. Entonces, por aquí me dicen que usually sirve. Por allá me dijeron generally sirve. Yo puedo decir que él la utiliza occasionally, ocasionalmente, occasionally. Lo importante es tener el tipo de adverbio que necesitamos manejar. Entonces, en este caso, todas estas me sirven. Todas me sirven. Porque yo no tengo nada en qué basarme para poder elegir uno solo. Simplemente me está diciendo que él utiliza camisa y corbata. ¿Con qué frecuencia? No tenemos ni idea, pero las utiliza. Entonces, por aquí ya tenemos esta. Good. Now vamos con la segunda. Birds sang, in the trees. ¿Qué es sing o sang? Sang es el pasado de sing. ¿Qué es sing? Cantar, muy bien. Entonces, las aves o los pájaros cantan y acá dice in the trees. In the trees. Trees se refiere a los árboles. Entonces, ¿cómo podremos completar esto? ¿Con qué tipo de adverbios? De frecuencia, ok. ¿Qué otro tipo de adverbios aparte del de frecuencia podemos utilizar? Entonces, frecuencia podemos decir que always, digamos que ya utilizamos uno de frecuencia. ¿Qué otro tipo de adverbios, chicos? De modo, muy bien. De modo, ¿qué podremos decir sobre el modo en cómo canta el ave? ¿Qué podremos decir sobre la forma en cómo canta el ave? Peacefully, ok. Peacefully. Podemos decir que canta pacíficamente. O también podemos decir que de pronto se le escucha que el ave está muy contenta. Podría ser cheerfully también. Podríamos decir que canta slowly, despacio. Que canta well, que canta bien. ¿Listo? Tenemos muchos o tenemos la posibilidad de utilizar bastantes tipos de ¿qué? De adverbs. Bien. Siguiente oración. Dice, she had space gone when we got there. Van ustedes mirando qué significa la oración mientras que yo le pongo aquí el color a esto.
She had a space gone when we got there. ¿Qué significará esa oración? ¿Qué significa? ¿Se me están escuchando, chicos? Hola. Listos. ¿Qué es gone? ¿Qué significa gone? Recuerden que ustedes tienen ahí la posibilidad de abrir una pestaña en Google y ir mirando, chicos. Ir, muy bien. When, ¿qué significa when? ¿Cuándo? Y aquí got there. We ya sabemos que es nosotros. Y got there, Llegamos allí. ok. Entonces nos dice que ella había ido cuando nosotros llegamos allí. Entonces, ¿con qué podremos completar? ¿Con qué tipo de adverbio? ¿Cómo podremos completar esa oración? Ella había ido cuando nosotros llegamos allí. ¿Con qué les suena? ¿Con qué palabra creen que la pueden completar? No importa si es en español. De tiempo, muy bien, Lucila. Entonces, si nos referimos al tiempo, nosotros podremos decir que ella ya se había ido cuando nosotros llegamos allí. O podremos decir que ella todavía no se había ido cuando nosotros llegamos allí. Entonces, esto es con adverbios de tiempo. Pilas porque veo que está entendiendo 2 personas más o menos. Y el resto no tengo ni idea si están entendiendo o no. Entonces, para decir que ya se había ido, she already gone when we got there. O podemos decir she hadn't. Entonces, ella ya se había ido cuando nosotros llegamos allí. Puede utilizar cualquiera de los dos. Good. Next one.
La siguiente. ¿Qué nos dice la siguiente oración? His children space with him. ¿Qué es children? Niño, niño, niño en singular no. Cuando hablamos de children nos referimos a niños en general. His children, sus niños, espacio con él. ¿Cómo podremos completar esa? Sus hijos, espacio con él. Ok, pero ese es el verbo. Ese sería acá. Pero recuerden que no es el verbo lo que estamos buscando, sino una característica de ese verbo. Respecto a ese están con él, ¿qué podríamos decir? De que los chicos estén con él. ¿Que están qué? Frecuencia, muy bien. Frecuencia, yo puedo decir que los chicos están usualmente con él, están generalmente con él, están siempre con él o nunca están con él. Entonces, frequency, good, Lucila. So, podemos decir rarely good, rarely, never, que sería nunca. O podemos decir always. Tenemos muchísimas posibilidades para dar información respecto de ese están con él. Always. Good. Siguiente, next one. ¿Qué dice la oración? El edificio estaba destrozado. Destrozado, destruido. Good. ¿Y cómo lo podremos completar? ¿Qué información podremos dar respecto a ese estaba? ¿Estaba qué? Ya sabemos que destruido, pero ¿con qué adverbio lo podremos completar? Muy destrozado. Estaba muy destrozado, muy destruido. Good. Permítanme. Ok. Estaba muy destrozado o muy destruido. O sea que yo le puedo colocar very, no, le puedo colocar to, que significa mucho. También le podría colocar completely o absolutely. Absolutely. O quite. Quite es cuando hablamos de algo que está apenas destrozado, en este caso nos diría, está apenas, quite.
un poco, quite. Entonces yo puedo decir o que está muy destrozado o que estaba muy poco destrozado, muy poco destruido. Igual la palabra o los adverbios me ayudarán a complementar bien la oración. Ok, y la última, the last one. The dog was tired after we came from the park. Ok, dice el perro tira de la corre cuando va camino al parque. Ok. En este caso lo que está diciendo la oración es el perro was, recuerden que era estar. The dog was, el perro estaba. Tired se refiere a cansado. After we came from the park, después de venir del parque. Entonces, el perro estaba cansado después de venir del parque. ¿Cómo podemos complementar ese cansado? Very good. Very. Estaba muy cansado. Very tired. Very tired. Yo le puedo decir que estaba just tired. Apenas cansado. Le puedo decir que estaba enormously, tired, fairly, extremely, absolutely. Entonces, después de que identificamos el adverbio que podemos usar, recuerden que tenemos bastantes opciones. Good. Espero que todos hayan entendido esa parte del tema, ¿verdad? Porque participar, 3 personas. El resto brillaron por su silencio. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la actividad que corresponde a este trabajo? Por acá. El trabajo lo vamos a desarrollar únicamente con adverbios de tiempo. Just time adverbs. Explico en qué consiste. Tenemos esto que hay acá. We have a calendar. Tenemos un calendario. Y tenemos una fecha. Nos están diciendo today is 20 of March. Y aquí al lado tenemos unas palabras. Tenemos nuestros adverbios de tiempo, nuestros adverb of time. Y dice complete the sentences with the correct adverb of time. Completa las oraciones con el adverbio de tiempo correcto. Entonces tenemos this morning, last night, next Tuesday, this afternoon, yesterday, tonight, tomorrow afternoon, last Monday, the day after tomorrow, and the day before yesterday. La idea es que lo primero que ustedes deben hacer es observar, mirar qué significan estas palabras. Ahora, tenemos el calendario por medio del cual guiarnos y tenemos la fecha que nos están diciendo que es hoy. Estas palabras las vamos a acomodar de acuerdo a las instrucciones que tenemos acá. Entonces, voy a desarrollar únicamente la primera para que ustedes vean cómo se desarrolla el ejercicio. Dice, my old friend Peter is coming. Aquí debemos ubicar el adverb of time to spend a weekend. Y entre paréntesis nos están diciendo el 21 de mayo, 21 of March. Respecto de esta fecha que es hoy,
¿Cuál de estos adverbios me serviría para nombrar la fecha del 21 of March? Si hoy es 21, perdón, si hoy es 20, el 21, ¿cuándo será? Tomorrow. Tomorrow, good. Tomorrow. Será mañana, good. Entonces, en este caso, buscamos la palabra tomorrow. Y la única que nos está diciendo es esta de acá, tomorrow afternoon. Entonces cogemos esa misma palabra y la ponemos, ese mismo adverb, y lo ponemos acá. Y de esa manera se resuelve. Entonces nos están dando diferentes situaciones. El 21 of March, ¿qué será respecto de esta fecha? El 20 of March, a esta hora, dependiendo de esta fecha. El 22, el 16 de marzo, perdón, marzo. El 19 a las 10 p.m., que será el 20 de marzo a las 5:30. ¿Listo? Entonces la idea es ubicar estas palabras que tenemos acá para completar las situaciones dependiendo de la fecha que nos están dando entre paréntesis respecto a la fecha del día de hoy. ¿Sí es claro cómo se desarrolla, chicos, o no? Ok. ¿Dudas o preguntas respecto al tema? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Todos clear? ¿Zabala, entendiste? Lara, ¿entendiste? Ok. El tema pasado es por lo que involucraba lo de la conjugación en todos los tiempos verbales. Ese era el complique con eso, el de aplicar reglas para los tiempos verbales. Este está un poco más sencillo y el que viene pues está aún mucho más sencillo. Tanto que ni siquiera necesita como tal explicación. Entonces, segundo tema que nos correspondería ver sería el de vocabulary. Vocabulary about professions, nationalities, and transportation. Entonces, vocabulario respecto de profesiones, nacionalidades y medios de transporte. Entonces, ¿qué vamos a hacer para desarrollar este tema de acá? Dice acá, con el usuario y la contraseña creada por la profesora, ingresa a la página, esta que tienes acá, y desarrolla las guías asignadas sobre vocabulario. Les voy a dar un tour por lo que corresponde a la página para que ustedes vean cómo van a ser esas guías que les voy a asignar. No las he asignado todavía, hasta ahora las voy a buscar para asignarlas, pero les voy a mostrar cómo se trabajan. Entonces, cuando ustedes ingresan a este link, por acá, digamos que voy a abrir una ventana nueva, entonces la voy a abrir por acá. Cuando ustedes ingresan ese link, los va a mandar a la siguiente página. Esta que tienen acá. Entonces, yo les voy a asignar a cada uno un usuario y una contraseña. Ese usuario, pues irá aquí donde dice username y la contraseña irá acá. Deben guardar ese usuario y esa contraseña porque vamos a trabajar más en esta página, aparte del ejercicio de esta semana.
Entonces, cuando ustedes ingresan, les va a aparecer algo como esto. Les va a aparecer algo que se llama My Workbook o libros. Es básicamente un libro que se asigna por salón, por clase, por cada grupo, para poder colocar dentro de ese libro las guías que corresponden. Por ejemplo, son algunas que trabajé con los chicos de la mañana. Estas no son las de ustedes, sino es únicamente para que vean. Les va a aparecer algo así. Entonces, cuando ustedes ya tienen las guías asignadas, lo único que van a hacer es entrar a trabajar. Aquí yo voy a buscar una cualquiera sobre transporte, por ejemplo. Transportation. Son guías interactivas todas para desarrollar en línea. No tienen que copiar absolutamente nada en el cuaderno. Entonces, digamos que tenemos, no sé, este de acá. Estoy poniendo simplemente un ejemplo para que ustedes vean cómo se desarrolla todo en línea. Entonces dice la guía, which transportation vehicles travel by water, air, or land? Draw the lines to match. Entonces, ¿cuáles de los siguientes vehículos se transportan por agua, aire o tierra? Y toca dibujar una línea. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí, por ejemplo, a mí el cursor ya me aparece como si fuera un lapicito. ¿Qué hago yo? Este será un transporte de agua, de tierra o de aire. Water, air or land. De tierra. Land. Muy bien. Entonces, lo que yo hago es unir con una línea. Ay, pero no me dejo unir. Ya me hizo quedar mal. Ah, bien, porque debe ser este otro de acá. Vamos a ver. Tampoco. Bueno, vamos a probar con otro porque este sí no me dejó. This one is a oh my gosh. Ok, me hizo quedar mal la aplicación. Creo que no está funcionando esto. Vamos a ver con esta otra. Qué raro, es la primera que encuentro que no funciona. Lo mismo, clasificarlos en water, air, railway and land. Entonces esta es, por ejemplo, de arrastrar. Entonces, this one, it says is air. Entonces, la idea sería acomodar la foto de esta manera. This one is a rail transportation. Here. Here, a water. For example, this one. By land. Entonces,
Todas las guías son interactivas. Perdón por la primera, no sé qué sucedió, pero no dejó unir las líneas. Entonces, cuando ustedes terminan, por ejemplo, de acomodar los medios de transporte, en este caso, aquí en la parte de abajo, ustedes tienen un botón que dice Finish o dice Terminar. Cuando ustedes dan clic en Finish o Terminar, les va a aparecer el Check My Answers o Revisar mis respuestas. Entonces, si se dan cuenta, esto califica automáticamente la actividad y les arroja el número de cosas que tuvieron bien y lo que tuvieron mal. En este caso yo tengo un 3 porque únicamente acomodé 4 medios de transporte. Si los hubiese acomodado todos, pues me daría la calificación total. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Toman un pantallazo de esta calificación que les arrojó la página y eso es lo que van a unir como evidencia en esa parte de vocabulario. Si es claro lo que van a hacer, las claves y los usuarios los asigno hoy en la tarde y se los envío al grupo para que todos lo tengan disponible. ¿Listo? Any questions, doubts? ¿Dudas, preguntas? En cuanto a lo de inglés, esta parte de la actividad lo mismo. Los que la quieran imprimir, la pueden imprimir para trabajarla. Entonces, los que la puedan modificar online, la modifican online. Con esta no hay problema. Lo único que va a mano es esto de acá. Luz Mary, ¿me regalas por favor número tuyo para incluirte dentro del grupo? Ok, ese book lo asigno yo. Entonces no te preocupes que cuando tú vayas a entrar ya vas a tener asignado el workbook, las guías que vas a trabajar. ¿Listo? Cuando yo les dé el usuario y la contraseña es porque ya los tienen asignados. Listo, Luz Mary. Entonces dame un momentico y ya te incluyo en el grupo. Entonces, chicos, eso sería todo en lo que corresponde a English and Spanish. Ya les publico las guías mientras que ustedes están en descanso. ¿Listo? Lucila tampoco está en el grupo. Por favor, déjame también número para poder agregarte de una vez. Y recuerden que a la 1 de la tarde, no se les olvide a los que son de compensar, por favor, contestar, estar al día en las respuestas de las preguntas de asistencia y no se les olvide que a la 1 de la tarde tenemos reunión general de acudientes para quienes son menores de edad, ¿listo? Entonces nos veríamos otra vez a esa hora, nos escucharíamos otra vez a esa hora. ¿Listo? Entonces ya quedó tomada asistencia, chicos. Por acá termino la grabación.